Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, y un día pensé, ¿y mis amigos qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Por qué lo hacen? Amigos con Talento. Para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática de la entrevista. Hoy vamos a hablar de Alicante y de California. California, que para mí es... Yo he vivido en California, he vivido en Alicante, California, es que me encanta. Entonces me he vestido un poco así tropical, tipo como si estuviera en Malibu o aquí en el Cabo, igual. Así que nada, nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Pido un like o seguirme o no, porque sé que no lo hacéis. No sé ni para qué lo digo. Alguien me dijo, no lo digas, Nuria. Lo sigo diciendo, no hacer nada, no he dicho nada. Bueno, estamos con Lucho y Luchete de California. Nos van a contar este proyecto, de qué se trata, qué hacen, qué no hacen. Así que les voy a dar paso, a ver si les gusta mi look y a ver qué me dicen. Ay, qué emoción. Chicos, buenas tardes. Nuria. Bienvenidos. Igualmente, bien hallada. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Primero siempre doy la bienvenida a todos mis invitados. Les doy muchas gracias por acceder a estar en este programa loco que me he inventado. Atreverse, ¿no? Porque nadie sabe cómo me voy a disfrazar o qué voy a decir. Así que os agradezco mucho esos 30 minutos que me vais a regalar. Y nada, mi primera pregunta siempre es, ¿qué tal habéis estado, sobre todo con esta locura? Vamos a hablar de la pandemia, el aislamiento. ¿Habéis estado bien, de salud? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, yo soy Lucho Padre. Bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo por medio de los canales de Nuria. Y te cuento, pues la verdad que nosotros ya lo veíamos venir porque tenemos un sentido bien desarrollado, que intentamos no tener problemas, y para eso pues es muy importante adelantarte con la información. Twitter ayuda. Sí, mucho. Nosotros también somos seguidores de Iker Jiménez y de Carmen Porter. Vemos Cuarto Milenio en todos sus formatos. No todos nos gusta, pero sí que no todo, pero hay cosas que sí. Y ese hombre, la verdad, que hay que decirlo humildemente, tiene unos colaboradores que son excepcionales. Y entonces, viendo lo de China, viendo lo de tal, nosotros ya empezamos con el confinamiento, a comprar más cerveza, a comprar papel higiénico, por si acaso, esto y lo otro. Total, que cuando vino el confinamiento, el 14 de marzo, pues ya lo teníamos todo montado y ya dijimos, Dios mío, la que se nos viene encima. Lo hemos llevado cada uno como hemos podido, porque también es un pesar muy gordo que se sufre, aunque estemos en familia, se sufre personalmente. Y él ha trabajado como un bestia desde aquí, más que cuando trabaja normalmente en su oficina. Eso ha ayudado también, ¿eh? Hay que reconocerlo, que por lo menos te varías un poco en buen sentido de la realidad que estaba cayendo. Y bueno, nos preguntabas, estamos bien, en lo que es la salud estamos bien, nuestra gente cercana también está bien. Durante la pandemia, es verdad que nosotros ya llevamos muchos años, no sabíamos qué iba a pasar esto, nadie lo sabía, pero solo damos buenas noticias. Nunca entramos a temas de discusión en negativo ni polémicas, solo damos buenas noticias y pues es una cosa que hemos empezado y que hemos decidido que California fuera eso, pues digamos solo buena vibración, que te llegaran a través de lugares muy bonitos, de recomendar, en fin, todo buen rollo, ¿vale? Porque hacía falta, luego lo contaremos cuándo nace California y el momento. Entonces, quiero decir que todo eso ha ayudado mucho durante la pandemia, seguir en esa línea, pero más tiempo, o sea, seguir dando buenas recetas, pues imágenes de la naturaleza para calmar la ansiedad, recetas que lo mismo, que ayudan a dormir o a bajar el estrés, en fin, lo que siempre tenemos que decir, que nosotros somos nuestros primeros usuarios y nuestros primeros clientes. Entonces, lo que decimos lo hacemos nosotros y bueno, a nosotros nos funciona, ¿por qué no a alguien que nos vea? Lo sé. Pues eso, ahora viene a mi pregunta, es ¿cómo nace California? Cuéntame un poco vuestras trayectorias, porque sé que cada uno, ¿no?, tiene su propio formación y su propio trabajo, pero decidís, ¿cuándo decidís, vamos a hacer este proyecto? ¿Cómo surge y el nombre? Pues es fácil, mira, nosotros no somos no éramos de Alicante. Ahora ya hace años que nos hemos autoadoptado y ya nos da igual. Ya nos da igual lo que nos diga
el alicantino profundo. No nos da igual porque nosotros venimos aquí. Yo me pasé desde pequeño veraneando en la playa de San Juan. Yo la conocí como antiguamente Los Arenales. Y yo, pues para mí, cuando terminamos las vacaciones, les decía a mis padres que volvíamos a Madrid con su Roneo Gordini, viejo de estos. Le decíamos, papá, ¿por qué no nos quedamos aquí a vivir? Porque yo aquí me dejaban estar hasta por la noche, me dejaban, pues nos poníamos, estábamos todo el día en la calle, todo el día en la playa, todo el día por el Cabo, haciendo excursiones a dedo con el treneta. Y mi madre me decía, bueno, qué pesado, cuando seas tú mayor ya te vienes tú. Y eso que lo ponemos en el primer post es ¿qué es California? Que damos una descripción. Y en el segundo ya digo, ¿por qué somos californianos? Y ahí cuento por qué. Entonces yo cuando ya fui mayor de edad empecé a trabajar en una empresa de transporte. Esa empresa de transporte empezó a expandirse y aquí en Alicante querían abrir mercado y yo pedí el traslado. Y yo me vine primero con mi hijo, con Luchete, de chiquitín, no sé qué tendría, 2 años. 2 años. Y con mi madre. 8 ya estaba aquí arraigado. Y luego mi mujer a los 6 u 8 meses, ya no me acuerdo bien, pues vino ella. Y entonces aquí, pues esa emigración que hacían antes a California, pues nosotros lo hicimos a nuestra California particular, que es Alicante. ¿Vale? Y aquí empezamos a vivir una buena vida, trabajando mucho, lógicamente, y entonces yo en esta empresa de transporte pues me dieron, empecé de comercial junior y era interzonas. Cuando faltaba uno de una zona, el de Alcoy, pues iba yo. Cuando faltaba el de la Marina Alta, yo. Cuando faltaba el de la Vega Baja o Orihuela, iba yo. Así, entonces, claro, yo conocía Alicante, principalmente su costa, y hacia la montaña, pues como máximo Alcoy, pero yo no sabía lo que había, la maravillosa orografía y naturaleza que tiene Alicante. Entonces, pues mira, yo me quedé tan enamorado y prendado que yo, mientras que mis compañeros salíamos de las reuniones, cada uno a su zona, ellos se quedaban en el polígono tomándose un café, un cantueso y tal, yo me iba corriendo a trabajar cantando. Me iba cantando porque estaba mejor con mis clientes que casi que con mis compañeros, en fin. Y entonces un día estábamos, yo ya lo bajaba y yo cuando los veía, joder, qué asco, la semana, las reuniones de los viernes, de los comerciales, qué tal, qué cual, solo contaban problemas de clientes. Y yo venía cantando y decía, joder, este siempre está contento. Los oía yo decir cuando salía a lo mejor al baño, porque entonces tú podías fumar en las reuniones y beber Cardú y Johnny Walker etiqueta negra, era distinto, y pim, pam. Cuando salía a lo mejor al baño, decía, joder, siempre está contento. Y entonces yo le decía, Dios, esto es como California. Y ellos no me entendían. No me entendían porque como eran de aquí, habían nacido aquí y lo tenían siempre, pues a ellos a lo mejor si iban a Madrid les encantaba. Joder, qué bonito en Madrid, la verdad es que yo me quiero... Pero a mí era al revés. Y entonces un día ahí se quedó la base, el pozo, por decirlo de alguna manera, pero no el nombre. Y un día estábamos en la playa, en el Recodo, que es la zona de donde estaba el Sidi, en la playa de San Juan, que antes era muy natural, no había casi gente, tenía una arena muy especial, casi de cala, de Ibiza, y estábamos ahí un día con un levante, el agua, bueno, alucinando. Y digo, esto, joder, es como California. Y dijo él, California... Y la montaña... en ese mismo día las montañas de Aitana estaban nevadas en las cumbres. A mí me vino increíble, además de lo que ha contado mi padre, pues yo también tenía así, no en el trabajo, pero con mis amigos, ya teníamos, digamos, algo nos tiraba mucho y somos de aquí. Pues ese día que contaba mi padre daba la casualidad que también en Aitana estaba nevado. Eran los típicos días de invierno que hace 20 grados y encima tienes el contraste de la montaña. Y quién no ha visto esa imagen de Los Ángeles y atrás la montaña nevada. Entonces veías Benidorm, el skyline, era increíble. Y luego lo ha dicho también mi padre, o sea, los contrastes de esta tierra en lo que es, por ejemplo, la orografía. Tenemos mucha suerte de tener estas playas y esas calas tan fantásticas y que en menos de una hora estés en otro mundo. O sea, cuando en otro mundo tienes que coger el coche, irte lejos. Da igual, que te gusten los pájaros, la naturaleza, la bicicleta, o sea, al final es un recurso para todos. Y la luz de invierno, el winter sun que decimos, o sea, es maravilloso. Entonces entendemos que esa la gente de California seguramente tenga ese tipo de sentimiento.
Sí, 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 igualito, igualito. Y de verdad que hacéis un trabajo enorme porque sé que todos los días, yo os llevo siguiendo ya años y todos los días hay una imagen nueva, hay una receta, hay un consejo, hay algo. Y eso es un tremendo esfuerzo. Contarme, porque ya lleváis, no sé cuántos años ya lleváis con el proyecto. Llevamos las altas en las redes sociales y en el blog, empezamos en enero del 2013. De 2013. Bastante raro en número, pero mucho mejor que el 2020, que era más bonito, pero mira cómo nos va. Mira cómo nos va, mira cómo nos va. Pero entonces, ¿cómo hacéis el trabajo? Es decir, uno hace las fotos, el otro... Contarme un poco de ese proceso, bueno, porque sé que es un trabajón. Empezamos en su inicio con un blog, un canal YouTube y cuentas sobre todo en Twitter, Instagram y Facebook. Y ahí nos repartíamos el trabajo. Yo, en su momento, 2012, millennial, pues digamos que luego me ha cogido el relevo, porque a día de hoy quien pone todos los buenos días es mi padre, ¿vale? Pero bueno, entonces nos repartíamos un poco, pues yo llevaba más la parte del blog y la parte de Instagram y él la parte de YouTube, de montar los vídeos y de Facebook, que era un poco más de su segmento. Era su community manager. Sí, una experiencia de comercial y del 1.0, que luego se ha visto que lo más importante en el 2.0 realmente son las relaciones que han existido siempre en 1.0. O sea, uno si es antipático lo va a ser también detrás de una cuenta, de una empresa y viceversa. Entonces, bueno, el trabajo empezó pues sobre todo un poco contar los aspectos positivos, lo que hay bonito en Alicante, lo que hay cercano, desde gastronomía, desde hábitos saludables a través de los viajes, ¿no? Y ahí un poco era la repartición así. A día de hoy, pues mi padre casi lo lleva todo entero él, incluido el blog. Yo le ayudo mucho con la parte de SEO y también de buscar colaboradores, porque es importante decirlo, y ya cedo la palabra a mi padre, que Alifornia es una marca registrada, ¿vale? Dado que la gente nos empezó en fin, un amigo nuestro y profesor, que también amigo, Óscar Carrión y Noel Carrión, hermanos, nos recomendaron que porque estaba creciendo ya no solo el interés por Alifornia, sino todo el mundo digital, todas las oportunidades digitales, pues de registrarlo. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos a todo colaboradores, a todo tipo de colaboraciones. Lo hacemos sin ánimo de lucro, pero sí que queremos, hombre, que se tenga en cuenta esa marca registrada y por lo menos que esa colaboración, que luego decimos somos súper majos y que cualquiera que nos pregunte y muy difícil que nos neguemos a algo, a no ser que veamos que eso no va, que en fin, que hay algo egoísta detrás o algo malintencionado. No. Perdona. De hecho, Nuria, la gente a veces hemos subido... A nosotros valoramos 3 cosas. La naturaleza, la gastronomía y la primera de todos, la salud. Porque si nos hemos dado cuenta, todos hemos estado enfermos de alguna cosa. Pero si no hay salud, no puedes... Te dedicas a curarte y lo demás se te va pasando. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, valoramos el esfuerzo personal. Valoramos en lo que sea. Da igual que un señor eche gasolina y tal. Lo que no nos gusta es que en las gasolineras se venda pan, habiendo hornos tradicionales. ¿Me explico? Cada uno... Nosotros valoramos mucho el esfuerzo personal. Y a veces nos han dicho, oye, ¿cuánto te pagan? Porque he subido a lo mejor una foto de un helado, de Ibi o lo que sea. Y nos ha costado dinero, pero lo hemos comido tan a gusto en este sitio tan bonito y ¿cómo no lo voy a recomendar? Nosotros... Habláis, a ver, sois unos apasionados y yo lo entiendo porque yo os estaba comentando, yo tuve mi proyecto en la playa de San Juan y yo creo que la gente lo que no entiende es que esto que hacéis, lo que acabáis de decir, es sin ánimo de lucro, es decir, es vuestro tiempo, vuestros esfuerzos y yo sé personalmente lo difícil que es las horas que tienes que pasarte editando fotos, cuidando el material, que la foto esté bien, ir visitando locales, entonces es admirable y es algo que se nota que lo hacéis con mucho cariño y mucha pasión. Pero esto, ¿hay alguna manera que lo podéis monetizar? No puedo decir la palabra. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Era un poco más salido. Pues sí, tenemos publicidad en Google, porque es que hay otro compañero que es el informático, que es Lucas Oubiña, que te pasaré los datos pues para que... Sí, porque es de Alifornia también. Porque somos 3.
mi hijo, yo y este, que siempre ha permanecido en un plano, en la sombra, dijéramos, pero es que es el informático. No es comercial, a él no le gusta que le vea a nadie. Es como Gallego o Ubiña, quiero decir que es muy reservado. No quiere, ¿me entiendes? Pero yo te mandaré por lo menos una foto y su nombre, Sí. pues para que veas que... Vale. Sí. Entonces, respondiendo con Google AdWords retribuimos algo, con YouTube Ads también, ¿vale? Que nos han encargado. Luego nos han encargado posts, en fin, ya como entonces, lógicamente ahí tienes que dar un precio también, todo, ya te digo, siempre depende, o sea, nos adaptamos a quien pregunta qué tipo de, su volumen de negocios, está empezando, si ya es un negocio maduro, en fin, que uno de ellos fue la Asociación de Mujeres de Val de Gallinera, un sitio precioso en la montaña de Alicante, famoso por sus cerezas. En primavera son los cerezos en flor, así que es excursión obligada. Y bueno, pues ahí hay el tejido empresarial es llevado por mujeres y la verdad que además del sitio que es espectacular, es muy interesante. Cada una además de esa asociación tiene su negocio y quería pues que se le diese voz desde una plataforma, digamos, no tradicional. Estábamos hablando, ¿sabes? De, pues eso, como más recomendación, más de lo que existe en los blogs y el mundo digital. Más cercano, ¿no? De hecho, los clientes que nos buscan no quieren un community manager global, fuerte. No, quieren algo más concreto, más humilde, más sencillo, pero que llegue al estrato de sus clientes. ¿Me explico? Porque estas mujeres de Riubal, encima es un matriarcado, porque la gente no sabe que en la Val de la Gallinera es un matriarcado desde hace siglos, porque los hombres marchaban a la guerra, ¿vale? Y a los años volvía alguno o no venía ninguno. Y las mujeres se encargaban de todo, de la contabilidad, de las bestias, como llaman ellas ahí, del campo, de los niños, de la economía. Entonces ahora al hombre lo tienen, es a mí me parece, es el mundo ideal. No, dejarle, que está allí con las bestias y no sé qué, de eso me encargo yo. Y la atiende la mujer y tal, y ellas van con el coche para arriba y para abajo. Del banco y las cuentas y todas saben internet. Y la verdad que quedaron muy contentas y también a nosotros, pues bueno, luego es el boca a boca de, oye, pues mira, y nos contactan. Luego, y también nos contactan muchos para colaborar en especie, ¿no? En especie. Es decir, no te pagan, pero sí te dan algo de valor, ya sea una experiencia, un fin de semana. Y bueno, dicho esto, tenemos nuestro trabajo, o sea que no, esto tú lo has dicho, es sobre todo pasión. Entonces, aviso a navegantes, toda esa gente, en fin, que mira, que lo tengáis en cuenta si queréis vivir de blog o de YouTube, en fin, Mira, hemos hecho posts a gente, por ejemplo, Andrés García, que es el mejor quesero de la Comunidad Valenciana y está en IBI. Ahora ya sí que es reconocido porque hace eventos, catering, tal. Pero cuando nosotros le conocimos y le hicimos un post, sí era conocido, pero no tal. Y ese es el mejor, te quiero decir. Hemos hecho a Fidel Rico, otro pastelero de IBI, que es alumno de Torreblanca, es chocolatero. Que la gente sepa que es mucho más difícil. El chocolatero es pastelero, pero no todo el pastelero sabe hacer el chocolate porque tiene mucho más técnica y más dificultad. Bueno, al final hemos tocado muchos puntos de la provincia, incluso más allá. Estamos dentro de una asociación que es la de Comunitat Valenciana Travel Bloggers, donde también hay, como nosotros, no solo de Alicante, también de Valencia y de Castellón. Y al final, todo esto con los años fue creciendo mucho, ha crecido la comunidad, en fin, y nosotros nunca lo hemos querido soltar porque ya había gente que están ahí todos los días, que no sabíamos el poder que tenía dar unos buenos días, sobre todo pues la gente te da las gracias. Sí. Habrá que entender que no todo el mundo tenemos, o sea, todos los días no son felices, por desgracia, y bueno. Y hemos tenido dificultades técnicas muy gordas, de no haber wifi, de no tener actualizaciones. ¿Lo habéis hecho? Si no sé, si yo sigo años y sigo no sé qué pasará mañana y que la gente lo sepa. Cambios de algoritmo, en fin, de diseño, actualización de plugins si te destrozan el en fin. No entiendo. Hacer una escapadita del fin de semana tal y de repente haber wifi, de repente al día siguiente nada, porque había niebla. Entonces tener que coger el coche en pijama, subir a una cumbre para tal. Porque nosotros los buenos días, mira, nosotros somos incapaces de entrar en un ascensor y no dan los buenos días.
o abrir una puerta, decir se puede. Somos un poco, en ese sentido, somos un poco, yo creo que la gente joven nos dirá que arcaicos, pero nosotros somos así. Nosotros somos incapaces. Yo no puedo entrar en un ascensor porque le tengo que saludar, aunque no me conteste, porque si no lo paso yo muy mal, lo pasamos por como somos nosotros mismos. Y entonces, hasta ahora, pues mira, llevamos ya el 4 de abril, fue el 7º año seguido que damos los buenos días todos los días sin fallar. Lo sé. Y me imagino que también tenéis a algunas personas que os preguntan, porque estoy en la playa de San Juan, de experiencias. ¿Coordináis o hacéis algunos, a lo mejor algún fin de semana o algo, como conocéis tantos lugares? ¿Organizáis ese tipo de viajes? Lo podemos organizar. Lo que ocurre es que él ya, pues su trabajo, ¿se puede decir dónde trabaja? Sí, claro. Él trabaja en Visit Benidorm y bastante tiene. Porque se ha quedado 3 meses diciendo no vengas a Benidorm, que eso, si lo dice hace un año, le hubieran echado patadas al día siguiente. En febrero. ¿Sabes? Y ahora es al revés. Ven que he venido seguro y nos encontramos con el palo este que nos han dado los británicos, ¿vale? Entonces ya no sabemos qué hacer más. Él no sabe qué hacer más. ¿Qué hace el hombre? Si ya no lo puede dar. Entonces, claro. Pues... ¿Cómo ha afectado? Era mi próxima pregunta, porque ahora el turismo está un poco todo muy raro. ¿Cómo estáis afrontando esto? Porque claro, ¿cómo le dices a una persona ven aquí cuando tu país le está diciendo no vengas? ¿Cómo tratáis eso? Pues eso que lo explique él, porque vamos a ver, no, es que ahora, claro, el modelo, el turismo en sí ha sido uno de los sectores más afectados y que está siendo más afectados por el COVID. Pero al mismo tiempo, otro tipo de turismo está teniendo mucho auge. Entonces, no olvidemos que a lo mejor el que más retos ahora mismo está afrontando son destinos enfocados para turismo de masas ordenados, como es Benidorm. Sin embargo, otros destinos de interior, que Alicante tiene un interior alucinante también, pues están en auge. Volvíamos al ejemplo de antes, del Val de Gallinera. Estas mujeres, muchas de ellas tienen casas rurales. Yo, para mi mismo disfrute, yo también soy cliente de ellas también, lógicamente. No solo las recomiendo. Yo pregunté en junio, ¿vale? Y no tenían nada. Para 2 días en una casa rural y no tenían nada. Se sabe de hoteles que son de lujo, que están en el interior de Alicante también. Igual han tenido que aumentar personal. Entonces, bueno, y al mismo tiempo también hay otros destinos de costa que, bueno, que gracias a ofrecer seguridad, ya no porque yo esté trabajando para Benidorm, es porque lo ha hecho y porque se ve. Y en todos los medios de prensa está. Cuando entonces hay gente que dice, bueno, pues antes de que haya una playa que no hay control de aforo, que me la cierren por falta de control de aforo, me voy a un sitio donde está ordenado, disfruto de mi playa, mi parcela y mi seguridad. Por tanto, también son oportunidades. Ahora mismo se trata de ofrecer las máximas garantías de seguridad sanitaria al usuario, eso con un nivel de incertidumbre tremenda, porque como dice mi padre, mañana te dice Boris Johnson que los viajeros necesitan, entonces te hunde los planes, pero bueno, a problema solución. Y eso es mucho del espíritu californiano también. Sí, me encanta. ¿Y el futuro de California? ¿Tenéis algún proyecto? Me imagino que vais a continuar, pero ¿tenéis algo pensado? Pues... TikTok. Pues la verdad que, mira, tenemos cuenta en todas las redes sociales. También tenemos en Pinterest, que parece mentira que haya tanta gente en el mundo que nos siga y que conozca Alicante, de España, de Europa, por medio de nosotros. Porque sí, todo el mundo sabe dónde está España. Incluso saben dónde está Barcelona o Madrid. Pero tenemos muchos y tenemos principalmente norteamericanos, mexicanos, hispanoamericanos de todo los tipos, de Argentina, Perú, Chile, Ecuador. De hecho, tenemos fotos de Google Maps de dónde se ve tal, y menos Centroáfrica, antes del COVID, menos entre Centroáfrica y Corea del Norte, donde está Kim Jong-un, pues la verdad que tenemos seguidores en todo el mundo. En Google Analytics. En Analytics. Tenemos exactamente seguidores en todo el mundo. Y gracias a nosotros, que no es por adularnos, están conociendo la Costa Blanca. Sí. Claro. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues ahora mismo es seguir con esta línea, porque en la situación en la que estamos y como decíamos al principio, al final nosotros transmitimos buenas noticias,
pues ya sea un lugar, una receta, un storytelling, cualquier cosa. Ahora mucha gente lo necesita y nosotros empezamos en su día, había una crisis económica muy fuerte, que esa es otra de las razones de que se creó California, donde mucha gente no se podía permitir viajar o irse por ahí, en fin. Entonces, una de las razones que nació California era, bueno, si tienes la suerte de residir en Alicante o estar fuera y poder venir a Alicante, que sepas que, mira, un paseo por la playa, en fin, ciertas cosas no tienen coste y dan mucho más de lo que parece en un principio. A nivel salud, a nivel mental, a nivel quizás para enfocarte o coger energía para una entrevista, para una prueba de deporte, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo abierto a colaboraciones, seguimos en la asociación, todos los meses ponemos ahí sacamos un blog en California y bueno, y pendientes ya veremos qué va pasando para ver qué hacemos o qué no. Genial, genial. Ahora lo único que os queda es ir a California para de verdad visitar todos esos lugares. He dicho que es muy, muy parecido a Alicante. Hay partes que son muy, muy parecidas. Así que cuando ya pase todo esto, quiero ver el reportaje de estar en California. Lo hemos pensado. Lo que pasa que, oye, sinceramente, que las cosas cambian y cada vez todo cuesta más y cada vez cuesta más conseguir. Queremos irnos allí, alquilar una autocaravana. Yo sé que si las cosas se cuentan antes se gafan, pero es que es verdad. Y si lo hacemos, no hace falta contarlo porque como lo veréis vosotros, pues no lo iremos contar, lo contaremos por las redes sociales, pero a ver si me entiende. Siempre humildes. A nosotros siempre nos ha gustado, por ejemplo, lo digo ahora al hilo de que ha dicho, que antes hablaba del COVID y tal, no solo es la foto de los buenos días, que eso tiene... pues yo te lo digo, tiene su mérito y no me estoy adulando. Es que es verdad, es que si yo se lo diera a otro, diría, oye, y tenemos muchos piropos. De hecho, solo hemos tenido 2 o 3 trolls que solo saben rizar el rizo, pero como nosotros estudiamos, fuimos CEMUA, el primer curso presencial, un máster de Community Manager a nivel empresa en la universidad, impartido por Óscar Carrión, un genio, su hermano Noel, Maite Bañó, que ahora está en la Ciudad de la Luz, a ver si lo reflota, fíjate. También ha estado de Community Manager en Campello. Y luego compañeros que ahora están trabajando el de YouTube. En ese momento eran los eruditos de Néstor. Y sabemos y no nos picamos. Aunque no... Mira, a nosotros nos pueden decir lo que sea. Siempre que haya respeto y no falte. Pero nosotros... De todas maneras, también, gracias a los trolls, le damos las gracias porque peor sería que no existieran, porque cuando al final llegas a un público, en fin, al final impactas en positivo y influencias, pues es normal que a todo el mundo no le pueda agradar la lluvia, a todo el mundo no le pueda agradar. A mí no me gusta. Simplemente lo que dice mi padre, respeto, es una comunidad y todo se puede, para nosotros es una crítica constructiva, es un regalo y igualmente cada uno exprese lógicamente su opinión sin faltar y sin pelear, porque al final muchas veces ya no es con nosotros, es que, pues, en fin, que hay rifirrafes entre y no merece la pena. Al final tú subes algo, dices algo, uno está de acuerdo, uno no está de acuerdo, pero 200 sí. Esos 200 ya empiezan entre ellos. Claro, vosotros no tenéis ni que hacer nada. No, porque el que nos conoce pues sabe que no le gustará o no. Pero oye, lo hacemos sin meternos con nadie, lo hacemos gratuitamente, lo hacemos de corazón y nos gusta promocionar pues una tierra donde tantas oportunidades y también nos ha ido a todos. De hecho, a él cuando le preguntan, ¿tú de dónde eres? Dice, de Alicante. Ya no, Madrid va de vacaciones o a trabajar. A mí me pasa igual, yo nací en Madrid, viví casi 25 años en Estados Unidos y ahora llevo aquí 16 y cuando me pregunto, yo soy alicantina porque me he enamorado de esta ciudad y de todo lo que estáis diciendo. Yo cuando vine igual empecé en la playa de San Juan porque es que me enamoré y quería un poco mostrar todo lo que tenía. Yo viniendo de California, he vivido en Miami, he vivido en Nueva York, un poco entendía que esto era un paraíso.
Eso es un paraíso. Entonces, y la gente me pregunta, ¿y por qué de Estados Unidos te viniste aquí? ¿Vives en Alicante? Digo, es que no sabéis el lujo de donde vivo, es que no sabéis un paraíso. Como hoy mismo, hoy ha habido un terremoto en Los Ángeles. Entonces, estas cosas no he hecho de menos de allí. Aquí no tenemos, en realidad no tenemos ningunos desastres, no tenemos huracanes, no tenemos terremotos. Es un lujo vivir aquí. Y de verdad que me encanta vuestra pasión, de verdad, es admirable, lo digo, porque es un trabajo sin ánimo de lucro, lo hacéis con todo el amor, con todo el cariño, es información que es útil para muchas personas, estáis dando a conocer esta ciudad y a este país a gente de todo el mundo, así que muchísimas gracias. Nuestra media hora se ha acabado, me ha encantado hablar con vosotros y espero conoceros en persona algún día. Porque yo he estado hablando con tanta gente y al final digo, nos tenemos que conocer en persona. Y que somos vecinos. Mira, sí. Nuria, simplemente postdata, que nuestros seguidores, lo principal es el blog, porque eso es donde yo, mientras que haya internet y pague el dominio, es donde escribimos y ahí queda. Todas las redes sociales las hacemos pues para viralizarlo, para hacerlo todo tal. Al que no le gusta el blog, el que no lee por internet, pues todo se lo facilitas por las redes. ¿Me explico? Quiero simplemente matizar que tenemos consejos saludables muy buenos, que son los que utilizamos nosotros. Mira, yo tengo más de medio siglo y tengo buen pelo y buen cana. Y no tengo canas. Y eso es por algo. Me tienes que decir eso quiero saberlo. No, tienes que mirarlo tú, porque si te lo doy no lo vas a hacer. Es preferible que te esfuerces. Tenemos cómo quitar la angustia para en estos momentos, gente que en el confinamiento, que ha salido mal, cómo quitar la angustia, todo sin medicinas, con productos naturales. Cómo adelgazar bebiendo, cómo bajar la tensión bebiendo, cómo aumentar las defensas, que hice el post de enero viendo la que veía para que la gente pudiera pues aumentar las defensas de forma natural. Cómo quitarte el cansancio crónico para autónomos, hosteleros, camioneros, conductores, con las piernas esas que en verano se te... tal, pues hay remedios. Que no solo es la foto de los buenos días, hay mucho más en el blog. Lo sé. Yo dejaré, cuando suba este vídeo, dejaré en la descripción de YouTube y en todas las redes, todas vuestras redes sociales, además de la web, para que todo el mundo os pueda visitar y pueda disfrutar de vuestras fotos y del blog y de toda esa información. Así que os agradezco 1.000.000 de veces estar aquí conmigo media hora, hablar conmigo. Sé que todos vamos a tope y lo hemos estado intentando, llevamos ya varias semanas que lo estábamos intentando hacer y por fin hoy ha podido ser. Así que mil gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Nuria, que eres una jabata. Has estado ahí con tesón. Mira que te he puesto disculpas y tal, que tú pensarías que... Yo me están ignorando. Bueno, como me ignora todo el mundo, digo, pues otros que me han ignorado. No. Ha sido verdad. Lo hemos pasado bien, regular y mal en estos días. Bueno, así que, como todo. Muchísimas gracias, Nuria, y un besazo a tus seguidores. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao.